Bienvenidos, queridos oyentes, a esta historia que atraviesa el tiempo para tocarnos el alma. ¿Alguna vez han sentido que el destino les ha quitado todo? ¿Que las manos del mundo les han despojado de dignidad, de esperanza, de todo aquello que alguna vez llamaron hogar? Esta es la historia de una mujer que lo perdió absolutamente todo, excepto aquello que nadie puede arrebatar, la dignidad del espíritu y la capacidad de perdonar lo imperdonable. En la Inglaterra de 1847, cuando los leilones de deudas vendían seres humanos como si fueran muebles viejos, una joven llamada Charlotte Ashworth fue comprada por 200 libras. El hombre que la compró no buscaba una sirvienta, buscaba venganza, pero lo que encontró cambiaría para siempre el destino de ambos. ¿De dónde nos escuchan hoy? Cuéntenme en los comentarios desde qué rincón del mundo están siguiendo esta historia. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y dejar su like, porque historias como esta merecen ser compartidas, merecen llegar a más corazones que necesitan recordar que incluso en la oscuridad más profunda existe la luz del perdón. Ahora, permítanme transportarlos a otra época. Año 1847, lugar, Inglaterra, condado de Derbyshire. Propiedad, Hertfordshire Manor, residencia del ducado de Hertfordshire. En aquellos días, la niebla cubría los campos ingleses como un velo de secretos antiguos. Las grandes mansiones se alzaban entre colinas verdes, guardando en sus muros historias de amor y de odio, de fortunas ganadas y perdidas. Era una época en que el honor de un hombre valía más que su vida, y la caída de una familia podía significar la condena de generaciones enteras. Esta es la historia de dos almas que el destino unió de la manera más cruel, y de cómo el amor encontró su camino a través del rencor, como una rosa que florece entre las grietas de un muro de piedra. El 3 de mayo de 1847, amaneció gris sobre Londres, como si el cielo mismo supiera lo que estaba por ocurrir y hubiera decidido vestir de luto anticipado. Las calles empedradas de la ciudad aún guardaban el rocío de la madrugada cuando los primeros carruajes comenzaron a congregarse frente a la casa de subastas Whitmore & Sons, en la tristemente célebre calle Fleet. Lord Edward Blackwood, séptimo duque de Hertfordshire, descendió de su carruaje negro con el rostro impasible de quien ha aprendido a esconder sus tormentas interiores detrás de una máscara de aristocrática indiferencia. Tenía 32 años, pero sus ojos verdes, del color de los bosques de Derbyshire en primavera, guardaban una sombra antigua, como si hubieran envejecido más rápido que el resto de su persona. El interior de la casa de subastas olía a humedad, a papel viejo y a desesperación. Era un aroma que Edward conocía bien, aunque nunca antes había pisado aquel lugar. Era el olor de las vidas rotas, de las fortunas evaporadas, de los sueños convertidos en ceniza por la crisis financiera que azotaba a Inglaterra aquel año. Los leilones de servidumbre por deuda se habían vuelto tristemente comunes. Familias enteras, otrora respetables, se veían reducidas a venderse a sí mismas para pagar lo que debían. Era una práctica que muchos consideraban bárbara, pero que la ley permitía y la sociedad toleraba con hipócrita silencio. Edward ocupó su lugar en las últimas filas, donde las sombras eran más densas y los rostros menos visibles. No deseaba ser reconocido, no todavía. Había viajado 3 días desde Hertfordshire con un único propósito, y ese propósito tenía nombre: Charlotte Ashworth. La recordaba vagamente, una niña de 8 años que había visto una vez, hacía 15 años, en una fiesta en casa de su padre. Tenía entonces el cabello del color de las castañas maduras y una risa que sonaba como campanillas de plata. Su padre, Thomas Ashworth, era un comerciante de telas que había hecho fortuna vistiendo a la mitad de la aristocracia inglesa, y que había destruido a la madre de Edward. El recuerdo ardía en su pecho como una brasa que nunca se había apagado. 1832. Edward tenía 17 años cuando su madre, Lady Margaret Blackwood, perdió su fortuna personal en un escándalo financiero. Thomas Ashworth había sido el responsable, o eso le habían dicho. Eso había creído durante 15 largos años. Thomas había fallecido 2 años antes, en 1845, llevándose a la tumba la posibilidad de una venganza directa. Pero había dejado algo atrás: una hija que ahora, por los caprichos crueles del destino,
Estaba a punto de ser subastada como una pieza de mobiliario viejo. El subastador, un hombre corpulento con mejillas sonrosadas por el whisky matutino, golpeó su martillo sobre el atril. «Lote número 47», anunció con voz monótona. «Charlotte Ashworth, 23 años, hija del difunto Thomas Ashworth, comerciante, educada en francés, piano y artes domésticas. Deuda pendiente, 160 libras. ¿Quién abre la puja?» Edward sintió que el tiempo se detenía cuando ella apareció. Charlotte Ashworth no era la niña que recordaba. Era una mujer con el cabello castaño recogido en un moño severo, vestida con un traje gris que había conocido mejores días, pero lo que más lo golpeó fue su postura, erguida, digna, con la barbilla ligeramente alzada, como si desafiara al mundo entero a quebrarla. Sus ojos, de un azul tan profundo que parecían contener océanos de secretos, recorrieron la sala sin detenerse en nadie en particular. No había lágrimas en ellos, no había súplica, solo una calma terrible, la calma de quien ya ha aceptado su destino y ha decidido enfrentarlo de pie. 50 libras, ofreció alguien desde las primeras filas. 60, respondió otro. Edward observaba en silencio. Su corazón latía con una fuerza que lo sorprendía. Había venido aquí para completar una venganza largamente planeada, para hacer pagar a los Ashworth por los pecados del padre a través de la hija. Iba a comprarla y convertirla en sirvienta de la casa donde su madre había sufrido. Era poético, era justo, ¿verdad? 100 libras, dijo una voz áspera. 120. Charlotte permanecía inmóvil en el pequeño estrado, como una estatua de mármol. Solo sus manos la traicionaban. Las tenía entrelazadas frente a su cuerpo y los nudillos se habían vuelto blancos por la presión. Era su única señal de angustia, su única concesión a la humillación de ser vendida como ganado. 150 libras, ofreció un hombre gordo con un monóculo que brillaba bajo la luz mortecina. Y ni una más. El subastador levantó el martillo. ¿Alguna otra oferta? 150 a la una, 200 libras. La voz de Edward resonó en la sala como el tañido de una campana. Todos los rostros se volvieron hacia él. Él no se movió, no alteró su expresión. Simplemente sostuvo la mirada del subastador con la autoridad de 7 generaciones de Blackwoods. Un murmullo recorrió la audiencia. 200 libras era una suma absurda para una sirvienta por deuda. Era más de lo que muchos de los presentes ganaban en un año. 200 libras del caballero del fondo, anunció el subastador, sin poder ocultar su sorpresa. ¿Alguna otra oferta? El silencio fue absoluto. Vendida al caballero por 200 libras. El martillo cayó con un golpe seco que pareció sellar algo más que una transacción comercial. Charlotte volvió la cabeza hacia el fondo de la sala, buscando al hombre que acababa de comprarla. Sus ojos se encontraron con los de Edward a través de la penumbra. Por un instante, solo un instante, algo brilló en aquellos ojos azules. ¿Reconocimiento? ¿Miedo? ¿Desafío? Edward no lo supo, pero sintió algo extraño en el pecho, algo parecido a una grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. Se puso de pie y caminó hacia el frente para completar el papeleo. Mientras firmaba los documentos que convertían a Charlotte Ashworth en su propiedad legal, podía sentir la mirada de ella clavada en su espalda como una daga silenciosa. «La llevarán a mi carruaje», ordenó al encargado. «Partimos hacia Derbyshire de inmediato». «Sí, su gracia». Solo entonces Charlotte comprendió con quién estaba tratando. Un duque, el duque de Hertfordshire, el hijo de Lady Margaret Blackwood. Entendió todo en ese instante. No era casualidad, no era caridad, era venganza. Y sin embargo, cuando los guardias se acercaron para escoltarla, ella caminó con la espalda recta y la cabeza alta, como si fuera una reina marchando hacia el exilio en lugar de una deudora siendo llevada a su nueva prisión. Edward la observó subir al carruaje desde la ventana de su propio vehículo. La lluvia había comenzado a caer, gris y constante, como lágrimas que la ciudad derramaba por todos los que habían perdido su libertad entre aquellas paredes. El viaje hacia Hertfordshire duraría 3 días. 3 días para pensar en lo que había hecho. 3 días para preguntarse por qué, cuando debería sentir triunfo, solo sentía un vacío inexplicable. El carruaje se puso en marcha y las calles de Londres fueron quedando atrás, difuminándose bajo la cortina de lluvia como un sueño que se desvanece al despertar.
Edward no podía saberlo entonces, pero aquel viaje marcaría el comienzo de algo que ningún plan de venganza había contemplado: el lento despertar de una verdad enterrada durante 15 años y el nacimiento de un amor que cambiaría para siempre el destino de dos familias. Pero eso aún estaba por venir. El 6 de mayo, cuando los carruajes finalmente cruzaron las puertas de hierro forjado de Hertfordshire Manor, la tarde moría en tonos de ámbar y violeta. La mansión se alzaba al final del camino de grava, como un gigante de piedra gris, sus ventanas brillando con la luz tenue de las velas que los sirvientes habían encendido en anticipación de la llegada de su señor. Charlotte contempló la propiedad a través de la ventanilla empañada del carruaje de servicio. Durante 3 días había viajado en silencio, comiendo apenas lo necesario, durmiendo con la cabeza apoyada contra la madera fría del vehículo. No había llorado, no había preguntado nada. Había usado cada hora de aquel viaje para construir dentro de sí misma una fortaleza invisible, un refugio donde ninguna humillación pudiera alcanzarla. Su padre le había enseñado que la dignidad no depende de las circunstancias externas, sino de cómo uno elige enfrentarlas. Thomas Ashworth, incluso en la ruina, había mantenido la cabeza alta hasta el último día de su vida. Charlotte haría lo mismo. Cuando el carruaje se detuvo frente a la entrada de servicio, un portal más pequeño y austero, alejado de la fachada principal, una mujer de mediana edad salió a recibirla. Tenía el cabello gris recogido en un moño tan apretado que parecía estirar la piel de su rostro, y sus ojos oscuros examinaron a Charlotte con la frialdad de quien evalúa mercancía. «Soy Mrs. Helena Briggs, la gobernanta», anunció sin preámbulos. «Sígueme». Charlotte descendió del carruaje con movimientos cuidadosos. Sus piernas estaban entumecidas después de tanto tiempo de inmovilidad, pero se negó a tambalearse. Caminó tras Mrs. Briggs a través de un laberinto de pasillos estrechos que olían a cera de abeja y a leña húmeda. «Estas son las dependencias del servicio», explicó la gobernanta mientras caminaban. «Dormirás en el ático con las otras criadas. Tu uniforme estará sobre la cama. Mañana comenzarás a las 5 de la madrugada. Limpiarás las chimeneas del ala este antes del desayuno». Charlotte asintió en silencio. Mrs. Briggs se detuvo abruptamente y se volvió hacia ella. «Sé quién eres», dijo, bajando la voz. «Sé de dónde vienes. Aquí no serás tratada de forma diferente por lo que fuiste. Aquí serás lo que eres ahora. Una criada más». «¿Entendido?» «Entendido, Mrs. Briggs». La gobernanta la estudió por un momento, buscando quizás algún signo de rebeldía o de autocompasión. No encontró ninguno. «Bien», murmuró, y continuó caminando. El cuarto del ático era pequeño, apenas más grande que un armario. Contenía una cama estrecha con sábanas de lino áspero, una silla de madera desvencijada y un pequeño espejo manchado colgado de la pared. Sobre la cama, como había prometido Mrs. Briggs, descansaba el uniforme, un vestido gris de algodón basto, un delantal blanco y una cofia. Charlotte cerró la puerta tras de sí y se quedó inmóvil en el centro de la habitación. Por primera vez en 3 días, estaba sola, completamente sola. Lentamente, se sentó en el borde de la cama. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría la pequeña bolsa que había traído consigo. Su único equipaje, el único recuerdo de su vida anterior. Dentro había un cepillo del pelo, un pañuelo bordado con sus iniciales y un libro de poemas de Wordsworth que su padre le había regalado cuando cumplió 18 años. Lo abrió en una página al azar y leyó: «Though nothing can bring back the hour of splendor in the grass, of glory in the flower, we will grieve not, rather find strength in what remains behind». Aunque nada pueda devolver la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en la flor, no nos lamentaremos, sino que encontraremos fuerza en lo que queda atrás. Charlotte cerró el libro y lo apretó contra su pecho. Encontraría fuerza. No le quedaba otra opción. Esa noche, cuando la mansión dormía envuelta en sombras y silencio, Edward Blackwood caminó por los pasillos como un fantasma inquieto. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Charlotte Ashworth, mirándolo a través de la penumbra de la sala de subastas. ¿Por qué no había llorado? ¿Por qué no había suplicado? Subió las escaleras hacia el ático de los sirvientes con pasos silenciosos. No sabía exactamente qué esperaba encontrar. Quizás quería verla quebrada finalmente.
Quizás necesitaba una confirmación de que su venganza estaba funcionando, de que los Ashworth estaban pagando por los pecados del pasado. Se detuvo frente a la puerta de su habitación. Una línea de luz se filtraba por debajo. Estaba despierta. Edward entreabrió la puerta sin hacer ruido. Charlotte estaba sentada junto a la ventana, con el libro de poemas abierto sobre las rodillas. Una vela solitaria proyectaba sombras danzantes sobre su rostro, iluminando sus rasgos con una suavidad que la hacía parecer casi etérea. No estaba llorando. Leía en silencio, con la misma expresión serena que había mostrado en el leilón. Algo se movió en el pecho de Edward. Algo incómodo. Algo que se parecía peligrosamente a la admiración. Se retiró sin hacer ruido, cerrando la puerta con cuidado. Aquella noche, mientras la luna llena derramaba su luz plateada sobre Hertfordshire Manor, Edward Blackwood se dio cuenta de algo perturbador. Había esperado comprar a una víctima, pero había adquirido algo muy diferente. Había comprado a una mujer que se negaba a ser derrotada, y eso, aunque no lo supiera todavía, cambiaría todo. Las semanas que siguieron fueron un ejercicio de observación silenciosa. Edward había ordenado que Charlotte fuera asignada a los trabajos más duros: limpiar chimeneas, fregar suelos, lavar la ropa de toda la mansión. Eran tareas diseñadas para humillar, para recordarle constantemente cuán lejos había caído de la vida que había conocido como hija de un comerciante próspero. Pero Charlotte las realizaba sin quejarse. Se levantaba antes del amanecer, cuando el cielo aún era del color del carbón, y trabajaba hasta bien entrada la noche, cuando las estrellas ya brillaban sobre los jardines de Hertfordshire. Sus manos, antes suaves y cuidadas, se fueron cubriendo de callos y pequeñas heridas. Pero nunca, ni una sola vez, pidió clemencia. Edward la observaba desde las sombras de los pasillos, desde las ventanas de su estudio, desde los rincones oscuros de la biblioteca. Esperaba ver grietas en su armadura, momentos de debilidad que confirmaran que su venganza estaba surtiendo efecto. En cambio, lo que vio lo desconcertó profundamente. A mediados de mayo, Agnes, una de las criadas más jóvenes de la casa, cayó enferma con fiebre. Era una muchacha de 19 años, tímida y menuda, que había llegado a Hertfordshire desde un pueblo cercano apenas 6 meses antes. Cuando enfermó, nadie esperaba que Charlotte hiciera nada. Tenía ya suficiente trabajo propio, pero Charlotte asumió las tareas de Agnes sin que nadie se lo pidiera. Durante 2 semanas, mientras la joven criada se recuperaba en su cama, Charlotte hizo el trabajo de 2 personas. Limpiaba, cocinaba, servía, y por las noches, cuando todos dormían, subía a la habitación de Agnes con una taza de caldo caliente y le leía poemas en voz baja hasta que la muchacha conciliaba el sueño. Edward se enteró de esto a través de Mrs. Briggs, quien lo mencionó durante una de sus reuniones semanales sobre el funcionamiento de la casa. La señorita Ashworth, quiero decir, la criada Ashworth, se corrigió la gobernanta incómoda, ha demostrado ser útil. ¿Útil? Edward arqueó una ceja. Más que útil, su gracia. Ha reorganizado la despensa de una manera que nos ahorrará al menos 20 libras este trimestre. Ha enseñado a las criadas más jóvenes a leer y escribir durante sus horas de descanso, y cuando Agnes enfermó, Mrs. Briggs calló, como si no supiera cómo continuar. ¿Qué pasó cuando Agnes enfermó?, presionó Edward. Hizo su trabajo además del suyo, su gracia, sin pedir nada a cambio, sin esperar reconocimiento. Edward despidió a la gobernanta con un gesto de la mano, pero sus palabras se quedaron flotando en el aire como hojas de otoño que se niegan a caer. Junio llegó con su cortejo de días largos y noches tibias. Los jardines de Hertfordshire estallaron en colores: rosas rojas y blancas, lavanda perfumada, hortensias del azul más intenso. Era la estación en que la propiedad mostraba todo su esplendor, cuando los nobles de la región enviaban invitaciones para fiestas y bailes que celebraban la llegada del verano. Charlotte había encontrado un refugio en aquellos jardines. Cada tarde, cuando terminaba sus labores, caminaba entre los rosales con pasos lentos, como si cada flor fuera un pequeño tesoro que merecía ser contemplado. A veces se sentaba en un banco de piedra junto a la fuente del patio trasero y leía su libro de poemas mientras la luz del atardecer pintaba el cielo de oro y carmesí. Edward la observaba desde la ventana de su estudio, incapaz de apartar la mirada. Había algo en ella que desafiaba toda lógica, toda expectativa. Una mujer en su situación
Debería estar amargada, resentida, quebrada. Charlotte, en cambio, parecía encontrar belleza en los detalles más pequeños: el vuelo de una mariposa, el perfume de una rosa recién abierta, la forma en que la luz del sol se filtraba a través de las hojas de los olmos. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía alguien que lo había perdido todo conservar aún la capacidad de maravillarse? Una tarde, Edward bajó al jardín. No tenía un plan, no sabía qué iba a decir. Solo sentía la necesidad inexplicable de estar cerca de ella, de entender el misterio que representaba. La encontró arrodillada junto a un rosal que había enfermado. Con manos delicadas, estaba podando las ramas secas y removiendo la tierra alrededor de las raíces. «No es tu trabajo cuidar los jardines», dijo Edward, sorprendiéndose a sí mismo con la brusquedad de su tono. Charlotte no se sobresaltó. Levantó la vista hacia él con aquella calma inquebrantable que tanto lo perturbaba. «No, su gracia, pero este rosal estaba muriendo y nadie parecía notarlo». «¿Y eso qué importa?». Ella volvió su atención a la planta antes de responder. «Mi padre solía decir que quien no puede cuidar de las cosas pequeñas nunca será capaz de cuidar de las grandes». Era la primera vez que ella mencionaba a Thomas Ashworth en su presencia. Edward sintió que algo se tensaba en su pecho. «Tu padre era un hombre de muchas palabras», dijo, con más amargura de la que pretendía. Charlotte guardó silencio por un momento. Cuando habló, su voz era suave pero firme. «Mi padre era un hombre honorable, su gracia. Lamento que usted no haya tenido la oportunidad de conocerlo realmente». Antes de que Edward pudiera responder, ella se puso de pie, hizo una reverencia correcta pero desprovista de servilismo y se alejó por el sendero de grava. Edward se quedó solo en el jardín, rodeado de rosas que florecían ajenas a los tormentos humanos. Por primera vez, una pregunta incómoda comenzó a crecer en su mente. ¿Y si todo lo que creía saber sobre Thomas Ashworth estaba equivocado? El 21 de junio, solsticio de verano, Hertfordshire Manor se vistió de gala para el evento más esperado de la temporada, el baile anual que los Blackwood ofrecían desde hacía 7 generaciones. 40 miembros de la aristocracia local recibieron invitaciones grabadas en papel de vitela. Condes y condesas, vizcondes y barones, herederos de fortunas antiguas y señoras de impecable linaje. Todos ellos se prepararon para asistir a la celebración más prestigiosa del condado de Derbyshire. Edward supervisó los preparativos con una atención que los sirvientes encontraron inusual. Normalmente delegaba estas cuestiones en Mrs. Briggs, pero este año insistió en revisar personalmente cada detalle: la disposición de las mesas, la selección de los vinos, la lista de músicos que amenizarían la velada. Y una instrucción particular: Charlotte Ashworth serviría champán a los invitados. Mrs. Briggs recibió la orden con los labios apretados, pero no dijo nada. No era su lugar cuestionar las decisiones del duque. Charlotte, cuando fue informada de su papel esa noche, tampoco protestó. Se limitó a asentir y preguntar a qué hora debía presentarse en el salón principal. «A las 8 en punto», respondió la gobernanta, «y por el amor de Dios, procura ser invisible». La noche del baile, Hertfordshire Manor resplandecía como un palacio de cristal. Miles de velas iluminaban los salones, sus llamas reflejándose en los espejos y en las joyas de las damas que llegaban en procesión interminable de carruajes. La música de un cuarteto de cuerdas flotaba sobre el murmullo de las conversaciones, y el aroma del champán francés se mezclaba con el perfume de las rosas que decoraban cada rincón. Edward recibía a sus invitados en el vestíbulo principal, intercambiando cumplidos vacíos y sonrisas medidas. Pero sus ojos buscaban constantemente entre la multitud, esperando el momento en que Charlotte apareciera, y entonces la vio. Vestida con el uniforme gris de las criadas, con el cabello recogido bajo una cofia blanca, Charlotte emergió de las puertas de servicio llevando una bandeja de copas de champán. Se movía entre los invitados con gracia silenciosa, casi etérea, como si fuera un fantasma de otra época que se hubiera materializado entre los vivos. Edward la observó acercarse a un grupo de damas que conversaban cerca de la chimenea. Una de ellas, la condesa de Ashford, una mujer de 60 años conocida por su lengua viperina, tomó una copa sin mirar a quien la servía. «Dicen que Blackwood ha comprado una sirvienta en un leilón de deudas», comentó la condesa a sus acompañantes, lo suficientemente alto como para que media sala la escuchara. «Qué vergüenza para una familia como esa».
En mis tiempos... En sus tiempos, milady. El champán se producía exactamente de la misma manera que ahora, intervino Charlotte con voz suave pero clara. En la región de Champagne, por supuesto. El proceso de fermentación secundaria fue perfeccionado por Dom Perignon en el siglo XVII, aunque algunos historiadores discuten si fue realmente él o los monjes benedictinos de... Charlotte calló, como si de pronto recordara su lugar. Hizo una reverencia y se alejó, dejando a la condesa con la boca abierta y las mejillas encendidas de vergüenza. Un murmullo de risas contenidas recorrió el grupo. Las risas no eran para Charlotte, sino para la condesa, quien había sido puesta en su lugar por una criada que claramente sabía más sobre champán que ella. Edward, que había presenciado la escena desde el otro lado del salón, sintió algo extraño en el pecho, algo parecido al orgullo. Fue entonces cuando Lord Frederick Wentworth hizo su entrada. Frederick era vizconde de Ashbury, heredero de una de las fortunas más antiguas de Inglaterra, y el mejor amigo de Edward desde sus días en Eton. Tenía 35 años, cabello rubio que empezaba a platearse en las sienes, y una reputación de caballero intachable que las madres de toda la aristocracia encontraban irresistible para sus hijas. «Edward», exclamó al ver a su amigo, «esta fiesta es espléndida, como siempre. Aunque debo decir que este año parece haber un aire diferente en Hertfordshire. Algo ha cambiado. Todo sigue igual que siempre», respondió Edward, pero su mirada se desvió involuntariamente hacia Charlotte, quien servía champán al otro lado del salón. Frederick siguió su mirada y frunció el ceño. «¿Quién es esa joven?», preguntó. «La criada del cabello castaño». «Nadie importante», mintió Edward, pero Frederick ya estaba cruzando el salón, con la curiosidad brillando en sus ojos azules. Edward lo siguió, incapaz de quedarse atrás. «Disculpe», dijo Frederick al llegar junto a Charlotte, «¿podría servirme una copa?». Charlotte se volvió hacia él, y por un instante sus miradas se encontraron. Frederick palideció. «¿Ashworth?», susurró. «¿Charlotte Ashworth? ¿La hija de Thomas?». Los ojos de Charlotte se ensancharon brevemente, pero recuperó la compostura de inmediato. «Me temo que está confundido, milord». «No, no lo estoy. Estudié con tu padre en Cambridge. Era un hombre extraordinario. Recuerdo que me hablaba de ti constantemente, de lo orgulloso que estaba de su hija». «Dios mío, Charlotte, ¿qué haces aquí? ¿Qué te ha pasado?». Charlotte no respondió. No podía responder. Las palabras se habían atorado en su garganta, junto con 15 años de dolor contenido. Frederick, sin importarle las miradas de los invitados que empezaban a congregarse, tomó la mano de Charlotte y la besó con la misma cortesía que habría mostrado a cualquier dama de la aristocracia. «Sea cual sea tu situación actual», dijo con voz firme, «sigues siendo la hija de Thomas Ashworth, y eso, para mí, significa algo». Un silencio tenso cayó sobre el grupo. Los invitados observaban la escena con una mezcla de escándalo y fascinación, un vizconde besando la mano de una criada. Era inaudito. Edward se abrió paso entre la multitud. «Frederick», dijo con voz cortante, «un momento a solas, si no te importa». Los dos hombres se alejaron hacia el balcón que daba al jardín. Charlotte permaneció inmóvil donde estaba, todavía sosteniendo la bandeja de champán, mientras los murmullos crecían a su alrededor como una marea de veneno. Más tarde esa noche, cuando el baile estaba en su apogeo y la mayoría de los invitados bailaban o conversaban animadamente, Charlotte salió al jardín a tomar aire. La luna llena bañaba los rosales con luz de plata y el perfume de las flores nocturnas, jazmines y gardenias, flotaba en la brisa tibia del verano. Charlotte se sentó en el banco de piedra junto a la fuente, cerrando los ojos por un momento. No oyó los pasos que se acercaban. «Espero no importunarte». Era Frederick. Se detuvo a una distancia respetuosa, con las manos entrelazadas a la espalda. «No debería estar aquí, milord», dijo Charlotte. «Si nos ven juntos, que nos vean». Frederick se sentó en el otro extremo del banco, dejando un espacio prudente entre ellos. «Charlotte, necesito saber qué pasó. ¿Cómo terminaste aquí?». Charlotte guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. «La crisis financiera, las deudas de mi padre después de su muerte, el leilón». «¿Y Blackwood, él te compró?». «Sí». Frederick apretó los puños. «¿Pero por qué? Edward era mi amigo. Creía conocerlo. Esto no tiene sentido». «Quizás lo tiene más de lo que usted imagina, milord. Su madre, Lady Margaret,
Hubo una historia entre ella y mi padre, una historia de la que yo solo conozco fragmentos. ¿Qué clase de historia? Charlotte negó con la cabeza. No me corresponde hablar de ello, y quizás no importe ya. Lo que fue, fue. Frederick la observó en silencio. Había algo en ella, una dignidad inquebrantable, que lo conmovía profundamente. Si alguna vez necesitas ayuda, dijo finalmente, cualquier tipo de ayuda, envíame un mensaje. No importa la hora ni el lugar. Vendré. Es usted muy amable, Lord Wentworth, pero no necesito que me rescaten. Lo sé. Frederick sonrió tristemente. Y eso es lo que más me admira de ti. Se puso de pie e hizo una reverencia antes de volver hacia el salón de baile. Charlotte permaneció en el jardín un rato más contemplando la luna. No notó la figura que la observaba desde una ventana del segundo piso. Edward Blackwood, con una copa de whisky olvidada en la mano, no había apartado la vista del jardín desde que Charlotte salió. Y lo que sintió al ver a Frederick sentado junto a ella, conversando bajo la luz de la luna, fue algo que no esperaba sentir, algo que se parecía demasiado a los celos. Las semanas que siguieron al baile fueron de una tensión extraña, como la calma que precede a una tormenta. Edward se encontraba cada vez más inquieto. Las noches de insomnio se multiplicaban y sus pensamientos giraban obsesivamente alrededor de dos cosas: las palabras de Frederick sobre Thomas Ashworth y la imagen de Charlotte sentada en el jardín bajo la luna. El 15 de julio, incapaz de soportar más la incertidumbre, tomó una decisión. Se encerró en el antiguo estudio de su padre, una habitación que había permanecido casi intacta desde la muerte del sexto duque de Hertfordshire 3 años atrás. El olor a cuero viejo y a tabaco de pipa impregnaba el aire, mezclándose con el aroma del polvo acumulado sobre montañas de documentos que nadie había revisado en años. Edward pasó horas revisando archivos, cartas, documentos financieros. Sus ojos ardían por el esfuerzo, y sus dedos se mancharon de tinta vieja mientras hojeaba página tras página de correspondencia. Y entonces lo encontró. Un sobre amarillento, escondido en el fondo de un cajón cerrado con llave. Dentro había una serie de cartas intercambiadas entre Thomas Ashworth y el padre de Edward en 1832, el año del escándalo. Con el corazón latiendo salvajemente, Edward comenzó a leer. La primera carta era de Thomas. Estimado Lord Blackwood, me dirijo a usted con el corazón lleno de pesar. La epidemia de cólera que ha azotado Manchester ha destruido 3 de mis fábricas y ha dejado a cientos de familias sin trabajo. Me veo en la imposibilidad de cumplir con el pago acordado con Lady Margaret. Le suplico que interceda ante su esposa. No pido perdón para mí, sino tiempo. Solo necesito tiempo para reconstruir lo que he perdido. Con profundo respeto, Thomas Ashworth. La segunda carta era la respuesta del padre de Edward. Señor Ashworth, he presentado su solicitud a mi esposa. Lamentablemente, Lady Margaret se niega a conceder ninguna extensión. Afirma que un acuerdo es un acuerdo y que las circunstancias personales no alteran las obligaciones contractuales. Le aconsejo que busque otros medios para resolver su situación. Atentamente, Lord William Blackwood. Edward sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. Continuó leyendo. La tercera carta, de nuevo de Thomas, estaba escrita con una caligrafía temblorosa que revelaba la desesperación de su autor. Lady Margaret, he agotado todas las opciones. He vendido mi casa, mis carruajes, hasta las joyas de mi difunta esposa. Pero no es suficiente. Usted me ofreció una alternativa: firmar un documento que transferiría ciertas propiedades a su nombre mediante medios cuestionables. Me niego a hacerlo. No puedo participar en un fraude, ni siquiera para salvar mi propia fortuna. Le imploro misericordia. No por mí, he aceptado mi destino, sino por mi hija Charlotte. Tiene apenas 8 años. Es inocente de mis errores. No merece cargar con mis pecados. Con la esperanza de que su corazón sea más generoso que sus palabras, Thomas Ashworth. Edward tuvo que detenerse. Sus manos temblaban. Leyó la carta una vez más, y luego otra, como si las palabras pudieran cambiar de significado si las miraba con suficiente intensidad. Thomas Ashworth no había sido un estafador. Había sido un hombre honrado que se había negado a participar en un esquema fraudulento propuesto por Lady Margaret, por la madre de Edward. La última carta del sobre era una nota breve, sin fecha, escrita con la letra elegante de Lady Margaret. Thomas Ashworth ha rechazado mi propuesta. Muy bien.
Si no puede ser mi aliado, será mi ejemplo. Que todos vean lo que le sucede a quienes se atreven a rechazar a un Blackwood. Procederé con la demanda pública. Destruiré su reputación. Y cuando haya terminado con él, nadie en Inglaterra volverá a pronunciar el nombre de Ashworth sin asociarlo con la deshonra. Edward dejó caer las cartas sobre el escritorio. Durante 15 años había odiado a Thomas Ashworth. Durante 15 años había alimentado su rencor, planeando una venganza que finalmente había ejecutado comprando a su hija en un leilón de deudas. Y todo había sido una mentira. Su madre no había sido la víctima, había sido la verduga. Y Charlotte era la heredera de un hombre que había sacrificado todo, su fortuna, su reputación, su futuro, antes que comprometer su honor. Edward se llevó las manos al rostro y por primera vez desde que era un niño, lloró. El 22 de julio, Edward partió hacia Londres. El viaje de 3 días se le hizo eterno. Cada kilómetro que su carruaje recorría era una hora más para pensar, para recordar, para sentir cómo el edificio de certezas sobre el que había construido su vida se derrumbaba como un castillo de naipes. Blackwood House, la residencia londinense de la familia, se alzaba en uno de los barrios más prestigiosos de la ciudad. Era una mansión imponente, de fachada blanca y columnas clásicas, que había sido testigo de 7 generaciones de Blackwoods. Lady Margaret vivía allí desde la muerte de su esposo, reclusa y amargada, negándose a recibir visitas y comunicándose con el mundo exterior solo a través de cartas secas y demandas imperativas. Cuando Edward entró en el salón donde su madre lo esperaba, se sorprendió de lo mucho que había envejecido en los 2 años transcurridos desde su última visita. Lady Margaret tenía 58 años, pero parecía una anciana. Su cabello, antes del mismo tono castaño que el de Edward, se había vuelto completamente blanco. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas y sus ojos, los mismos ojos verdes que había heredado su hijo, brillaban con una luz fría y dura. «Edward», dijo a modo de saludo sin levantarse de su sillón junto a la chimenea. «¡Qué sorpresa! No te esperaba». «He encontrado algo», respondió Edward sin preámbulos. Sacó las cartas del bolsillo interior de su abrigo y las dejó caer sobre la mesa que separaba a madre e hijo. «Quiero que me expliques esto». Lady Margaret miró las cartas sin tocarlas. Su expresión no cambió. «¿De dónde has sacado eso?» «Del estudio de padre. Estaban escondidas en un cajón cerrado con llave». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. «Siéntate, Edward», dijo finalmente Lady Margaret. «Es una historia larga». Edward no se sentó. «No necesito toda la historia. Solo necesito saber una cosa. ¿Thomas Ashworth era inocente?» Lady Margaret lo miró fijamente durante un momento que pareció estirarse hasta la eternidad. «Depende de lo que entiendas por inocente». «Madre, ¿quieres la verdad?» Lady Margaret se puso de pie con movimientos rígidos y caminó hacia la ventana. «Muy bien. Thomas Ashworth era un hombre honorable, demasiado honorable para su propio bien. Cuando le ofrecí un acuerdo que nos habría beneficiado a ambos, se negó. Dijo que no podía comprometer su integridad, ni siquiera para salvar su negocio. Un acuerdo fraudulento, un acuerdo necesario. Los negocios no se construyen con buenas intenciones, Edward. Se construyen con pragmatismo». Edward sintió que la rabia crecía en su pecho como un incendio. «Entonces, lo destruiste, porque se negó a ser tu cómplice. Lo destruí porque me rechazó». La voz de Lady Margaret adquirió un tono acerado. «Nadie rechaza a un Blackwood, Edward. Esa es la primera lección que deberías haber aprendido. ¿Y me usaste a mí? ¿Me alimentaste con mentiras durante 15 años para que odiara a un hombre inocente? Te di un propósito». Lady Margaret se volvió hacia él. «Cuando tu padre murió, necesitabas algo a lo que aferrarte. Te di una causa, una misión. ¿Acaso no funcionó?» Edward dio un paso hacia ella. «¿Funcionó?» Su voz temblaba de furia contenida. «He comprado a su hija en un leilón de deudas. La he convertido en sirvienta de mi casa. La he humillado de todas las formas posibles. Y resulta que ella, que su padre, que todo, no pudo continuar». Las palabras se le atragantaron. Lady Margaret lo observó con una expresión que podría haber sido compasión si no fuera por la frialdad que había en sus ojos. «Charlotte Ashworth es una peón en un juego que comenzó antes de que ella naciera.
No es tu culpa si no conocías las reglas. No es un juego, madre. Edward retrocedió hacia la puerta. Es una vida, su vida, y yo la he destruido basándome en tus mentiras. Eres un Blackwood. Lady Margaret levantó la barbilla. Los Blackwood no nos arrepentimos. Los Blackwood no pedimos perdón. Edward la miró por última vez. Vio en ella todo lo que había temido ser algún día. Frío, cruel, incapaz de sentir remordimiento. Entonces, quizás sea hora de que deje de ser un Blackwood. Salió del salón sin despedirse. Bajó las escaleras sin mirar atrás. Subió a su carruaje y ordenó al cochero que partiera de inmediato hacia Hertfordshire. No abrazó a su madre. No volvió a llamarla nunca más. Mientras el carruaje se alejaba de Londres bajo el cielo gris del atardecer, Edward solo podía pensar en una cosa. Charlotte. Tenía que verla. Tenía que contarle la verdad. Tenía que encontrar una manera, si es que existía alguna, de reparar el daño que había causado. Y por primera vez en su vida, Edward Blackwood rezó. Rezó para que no fuera demasiado tarde. El 28 de julio, Edward convocó a Charlotte al estudio principal. Era la misma habitación donde, 3 meses antes, la había recibido como su propiedad. Las mismas paredes forradas de libros, el mismo escritorio de caoba, la misma chimenea de mármol, pero algo había cambiado. El aire ya no olía a venganza y rencor, olía a ceniza, a arrepentimiento, a verdades tardíamente descubiertas. Charlotte entró con su uniforme gris perfectamente planchado, las manos entrelazadas frente al delantal blanco. Sus ojos azules estudiaron a Edward con la misma calma impenetrable de siempre, pero había algo nuevo en su mirada, una pregunta silenciosa que flotaba entre ellos como una hoja arrastrada por el viento. «Siéntese, Miss Ashworth», dijo Edward, señalando la silla frente al escritorio. Charlotte no se movió. «Las criadas no se sientan en presencia del Señor, su gracia. Usted no es una criada. Nunca debió serlo». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso propio. Edward se puso de pie y rodeó el escritorio hasta quedar frente a ella. En sus manos sostenía un documento enrollado, sellado con cera roja. «Esto es su carta de libertad», dijo, extendiendo el papel hacia ella. «La deuda ha sido cancelada. Todos los registros han sido destruidos. A partir de este momento, usted es libre de ir donde desee». Charlotte miró el documento sin tocarlo. ¿Por qué? Era la primera vez que le preguntaba algo directamente. Era la primera vez que había un atisbo de emoción real en su voz. No furia, no gratitud, sino genuina curiosidad. Edward dejó el documento sobre el escritorio y se volvió hacia la ventana. No podía mirarla a los ojos mientras decía lo que tenía que decir. «Porque cometí un error terrible. Porque durante 15 años creí una mentira. Porque su padre era un hombre honorable, que se negó a corromperse incluso cuando eso significaba su ruina. Y porque usted, su voz se quebró ligeramente. Usted no merece nada de lo que le he hecho». El silencio se extendió entre ellos como un lago inmóvil. «¿Qué mentira?», preguntó Charlotte finalmente. Edward le contó todo. Las cartas, la confesión de su madre, la verdad sobre lo que había sucedido en 1832. Habló durante lo que parecieron horas con voz ronca, sin atreverse a mirarla, vaciando el pozo de culpa que llevaba semanas envenenándolo desde dentro. Cuando terminó, el silencio volvió a caer. Charlotte caminó lentamente hacia el escritorio y tomó el documento de libertad. Lo desenrolló y leyó cada palabra con cuidado, como si quisiera asegurarse de que era real. «¿Y qué espera que haga ahora?», preguntó sin levantar la vista. «Lo que desee». Edward finalmente se volvió hacia ella. «Aquí hay también una bolsa con 500 libras y una carta de recomendación que la acreditará ante cualquier familia respetable de Inglaterra. Puede comenzar una nueva vida lejos de aquí. Puede olvidarme, puede odiarme, si lo desea. Tiene todo el derecho». Charlotte enrolló el documento y lo guardó en el bolsillo de su delantal. Luego levantó la vista y clavó sus ojos azules en los de Edward. «¿Libre para qué, su gracia?». La pregunta lo tomó desprevenido. «Para vivir, para tener la vida que debería haber tenido». «¿Y cuál vida es esa?». Charlotte dio un paso hacia él. La de una mujer de 23 años sin familia, sin conexiones, con una reputación manchada por haber sido vendida en un leilón público. ¿A dónde iré? ¿Quién me recibirá? ¿Qué vida me espera fuera de estos muros? Edward no tenía respuesta para esas preguntas.
Charlotte guardó silencio por un momento, y cuando habló de nuevo, su voz era más suave. El dinero no lo acepto. Miss Ashworth, Charlotte. Ella lo interrumpió. Si vamos a hablar de verdades, al menos usemos nuestros nombres reales. Edward tragó saliva. Charlotte, el dinero es lo mínimo que puedo ofrecerte. No quiero su culpa convertida en libras esterlinas, su gracia. Charlotte sacó la bolsa de monedas del escritorio y la dejó junto a la carta de recomendación. Solo quiero mi libertad. Eso me lo ha dado. Es suficiente. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. ¿A dónde irás?, preguntó Edward, y había desesperación real en su voz. Charlotte se detuvo con la mano en el picaporte. No lo sé todavía, pero partiré mañana al amanecer. Salió de la habitación sin mirar atrás. Edward se quedó solo, rodeado de libros y de silencio, con la bolsa de monedas y la carta de recomendación abandonadas sobre el escritorio como pruebas de un perdón que no había sido concedido. O quizás, pensó mientras la luz del atardecer teñía la habitación de oro, el perdón no era algo que pudiera comprarse, quizás era algo que había que merecer, y él no lo merecía, todavía no. La noche del 28 de julio, Charlotte no durmió. Se sentó junto a la ventana de su pequeña habitación en el ático, contemplando el jardín de rosas bañado por la luz de la luna. En su regazo descansaba el libro de poemas de Wordsworth y la carta de libertad que Edward le había entregado. Era libre, después de 3 meses de servidumbre, de humillaciones silenciosas, de trabajar hasta que las manos le sangraban, era libre. ¿Y qué significaba eso exactamente? Podía irse, subirse a un carruaje y desaparecer hacia cualquier rincón de Inglaterra. Podía empezar de nuevo, construir una vida lejos de Hertfordshire, lejos de Edward Blackwood, lejos de los recuerdos de todo lo que había perdido. ¿Pero hacia dónde? ¿Hacia qué?, pensó en su padre. En sus últimos años, cuando la enfermedad ya lo consumía, solía sentarse junto a ella en el pequeño jardín de su casa arruinada y hablarle de las rosas que su madre había plantado antes de morir. Las rosas, Charlotte, decía, son las flores más tercas del mundo. Puedes cortarlas, pisotearlas, dejarlas sin agua durante semanas, y aún así, si les das una sola gota de lluvia, volverán a florecer. Sé como las rosas, hija mía. Nunca dejes que el mundo te marchite por completo. Charlotte apretó el libro de poemas contra su pecho y cerró los ojos. Había sobrevivido a la ruina de su familia. Había sobrevivido a la muerte de su padre. Había sobrevivido al leilón, a la humillación, a 3 meses de servir a un hombre que la odiaba por pecados que no había cometido. ¿Iba a huir ahora? ¿Iba a marchitarse? No. La respuesta surgió de algún lugar profundo de su ser, clara y firme, como el tañido de una campana. No iba a huir, no iba a marchitarse, iba a florecer. El amanecer del 29 de julio pintó el cielo de rosa y dorado. Charlotte había empacado sus pocas pertenencias en la misma bolsa pequeña con la que había llegado, el libro de poemas, el cepillo del pelo, el pañuelo bordado y ahora también la carta de libertad. Bajó las escaleras del servicio por última vez, sintiendo cada peldaño bajo sus pies como una despedida silenciosa. Cruzó la cocina donde había pasado tantas horas trabajando, asintió con la cabeza hacia Agnes, quien la observaba con ojos húmedos desde un rincón, y salió al jardín trasero. El carruaje que la llevaría a la estación de diligencias ya estaba preparado. Un cochero de rostro inexpresivo esperaba junto a los caballos, listo para partir. Charlotte caminó hacia el vehículo. El aire de la mañana olía a rosas y a tierra húmeda por el rocío. Los pájaros cantaban en los olmos, ajenos a los dramas humanos que se desarrollaban a sus pies. Estaba a punto de subir al carruaje cuando lo vio. Edward Blackwood emergió de entre los rosales como un aparecido. No llevaba chaqueta ni corbata. Su camisa blanca estaba arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta, o como si no hubiera dormido en absoluto. Su cabello oscuro estaba despeinado y sus ojos verdes brillaban con una intensidad que Charlotte nunca había visto antes. «Espera», dijo. No era una orden, era una súplica. Charlotte se detuvo con la mano en la puerta del carruaje. «Su gracia, ya hemos dicho todo lo que había que decir». «No». Edward dio un paso hacia ella. «No hemos dicho nada. Todo este tiempo, todo lo que he hecho. Nunca te he pedido perdón. No necesito su perdón. Pero yo necesito pedirlo». Y entonces, ante los ojos atónitos de los criados que observaban desde las ventanas de la mansión, Lord Edward Blackwood
séptimo duque de Hertfordshire, cayó de rodillas sobre la tierra húmeda del jardín. Charlotte sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué está haciendo?», susurró. «Lo que debía hacer hace mucho tiempo». Edward levantó la vista hacia ella. «Charlotte Ashworth, te he tratado injustamente. Te compré como si fueras un objeto. Te humillé en mi propia casa. Te hice pagar por pecados que nunca cometiste. Todo basado en mentiras que elegí creer porque era más fácil odiar que buscar la verdad». Hizo una pausa. Su voz temblaba. «No merezco tu perdón, lo sé, pero necesito que sepas que lo siento. Con cada fibra de mi ser lo siento. Y que te admiro más de lo que jamás he admirado a nadie. Cada día de estos 3 meses te he visto trabajar sin quejarte, ayudar sin pedir nada, mantener tu dignidad cuando yo hacía todo lo posible por arrebatártela. Eres la persona más fuerte que he conocido. Y yo». Las palabras parecieron atascarse en su garganta. «¿Y usted qué?», preguntó Charlotte con voz suave. Edward bajó la cabeza. «Y yo me he enamorado de ti, sin quererlo, sin merecerlo, pero es la verdad. Te amo, Charlotte, y sé que no tengo derecho a decirlo. Sé que probablemente me odies por todo lo que te he hecho, pero antes de que te vayas para siempre, necesitaba que lo supieras». El silencio que siguió fue el más largo de la vida de ambos. Charlotte contempló al hombre arrodillado ante ella. El duque orgulloso que la había comprado en un leilón estaba ahora de rodillas en el barro, con el rostro manchado de tierra y los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Algo se movió en su pecho, algo que había estado enterrado bajo capas de dolor y resignación, algo parecido a la esperanza. Lentamente extendió la mano hacia él. «Levántese, Edward». Él la miró con sorpresa. Era la primera vez que ella usaba su nombre de pila. «Un duque no debería ensuciar sus rodillas», añadió Charlotte, con el fantasma de una sonrisa asomando en las comisuras de sus labios. «¿Y si ya no quiero ser duque? Entonces sea simplemente un hombre». Charlotte lo ayudó a ponerse de pie. «Es suficiente». Edward se quedó frente a ella, sosteniendo su mano como si fuera lo más precioso del mundo. «Eso significa», dijo Charlotte, «que no subiré a ese carruaje». «Todavía no». La sonrisa que iluminó el rostro de Edward fue como el sol emergiendo tras una tormenta. «¿Te quedarás?». «Me quedaré», confirmó Charlotte, «pero no como criada, y no como una deuda que usted necesita saldar. Si me quedo, será por mi propia elección. Y tendrá que demostrarme día a día que merece esa elección». «Lo haré», prometió Edward. «Te lo juro». Charlotte asintió lentamente. Luego, sin soltar su mano, se volvió hacia el carruaje y le indicó al cochero que se retirara. Mientras el vehículo se alejaba por el camino de grava, los dos permanecieron de pie en el jardín de rosas, con las manos entrelazadas y el amanecer derramando su luz dorada sobre ellos. No era un final, era un comienzo. Y como todo comienzo verdadero, estaba lleno de posibilidades infinitas. Agosto llegó a Hertfordshire con su cortejo de días dorados y noches estrelladas. Charlotte ya no dormía en el ático de los sirvientes. Edward había insistido en que ocupara una de las habitaciones de huéspedes del ala este, una estancia luminosa con vistas al jardín de rosas y cortinas de seda color marfil. Ella había aceptado con la condición de que no se la tratara como a una invitada ociosa. Seguiría ayudando en la casa, aunque ahora de manera voluntaria, no obligada. Los días adquirieron un ritmo nuevo, diferente. Por las mañanas, Charlotte trabajaba en el jardín podando rosales, plantando semillas, devolviendo la vida a rincones que habían sido olvidados durante años. Por las tardes, leía en la biblioteca o conversaba con Mrs. Briggs, quien se había convertido en una aliada inesperada y una fuente inagotable de historias sobre la historia de Hertfordshire. Y al atardecer, cuando el sol pintaba el cielo de naranjas y violetas, Edward venía a buscarla. Caminaban juntos por los senderos del jardín, hablando de todo y de nada. Él le contaba historias de su infancia, los veranos que pasaba pescando en el arroyo que cruzaba la propiedad, los inviernos leyendo junto a la chimenea mientras la nieve cubría los campos. Ella le hablaba de su padre, de los viajes que hacían juntos a las ferias de telas de Manchester, del pequeño jardín que su madre había plantado y que ella había cuidado hasta el último día. Eran conversaciones sencillas, sin pretensiones, como las que podrían tener dos viejos amigos que se reencuentran después de mucho tiempo. Pero había algo más bajo la superficie,
algo que crecía silenciosamente con cada paseo, con cada mirada, con cada roce accidental de manos. Una tarde, mientras descansaban en el banco de piedra junto a la fuente, Edward sacó un objeto del bolsillo de su chaqueta. «Encontré esto en el ático», dijo extendiéndolo hacia Charlotte. «Creo que te pertenece. Era un camafeo antiguo, de ónice negro con un perfil de mujer tallado en marfil». Charlotte lo reconoció de inmediato. Había pertenecido a su madre. «¿Cómo?» Su voz se quebró. «Estaba entre las pertenencias que trajiste de Londres. Mrs. Briggs lo guardó cuando...» Edward tragó saliva. «Cuando te quitamos tus cosas al llegar». Charlotte tomó el camafeo con manos temblorosas. Lo abrió y dentro encontró un pequeño mechón de cabello rubio, el cabello de su madre, cortado el día antes de su muerte, cuando Charlotte tenía apenas 6 años. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, no sollozos, sino un llanto silencioso, como la lluvia suave de primavera. Edward no dijo nada, simplemente se sentó a su lado y con un gesto vacilante le ofreció su pañuelo. Charlotte lo aceptó, y cuando terminó de llorar, cuando las lágrimas se secaron dejando solo un rastro brillante en su rostro, levantó la vista hacia él. «Gracias», susurró. «No me des las gracias». Edward negó con la cabeza. «No merezco tu gratitud». «Merece más de lo que cree», respondió Charlotte. «Todos cometemos errores, Edward. Lo que nos define no es el error, sino lo que hacemos después». Edward la miró con una intensidad que la hizo contener el aliento. «¿De verdad crees eso?» «Lo creo». Charlotte cerró el camafeo y se lo colgó al cuello. «Mi padre solía decir que el perdón es como las rosas. Hay que cultivarlo con paciencia, regarlo con comprensión y darle tiempo para que florezca. No se puede forzar, pero cuando llega, cuando realmente llega, es lo más hermoso que existe». Edward extendió la mano y con infinita delicadeza acarició el camafeo que ahora descansaba sobre el pecho de Charlotte. «¿Crees que algún día podrás perdonarme de verdad?» Charlotte lo pensó por un momento. Luego, lentamente, tomó la mano de Edward entre las suyas. «Ya lo he hecho», dijo. «Lo perdoné el día que se arrodilló en el jardín, no porque me lo pidiera, sino porque me di cuenta de que ya no sentía odio, solo tristeza. Tristeza por todo el tiempo perdido, por todas las heridas que podrían haberse evitado. Pero el odio, desapareció». Edward cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, estaban húmedos. «No merezco a alguien como tú». «Quizás no», Charlotte sonrió suavemente. «Pero eso no depende de usted, ¿verdad? Depende de mí, y yo he elegido quedarme». El sol se hundió lentamente en el horizonte, pintando el cielo de colores imposibles, y en el banco de piedra junto a la fuente, 2 personas que habían empezado como enemigos descubrieron que, a veces, el destino tiene planes más hermosos de lo que podemos imaginar. El 15 de agosto, Edward recibió una carta que cambiaría el curso de los acontecimientos. Era de Lord Frederick Wentworth. En ella, Frederick anunciaba su intención de visitar Hertfordshire en los próximos días y, entre líneas corteses pero inequívocas, expresaba su interés en cortejar formalmente a Charlotte Ashworth. Edward releyó la carta 3 veces, sintiendo cómo algo frío y punzante se instalaba en su pecho. Frederick era un buen hombre, un caballero honorable, con una fortuna que no tenía nada que envidiar a la de los Blackwood. Cualquier mujer en la situación de Charlotte estaría encantada de recibir sus atenciones, y sin embargo, Edward arrugó la carta y la arrojó a la chimenea. Luego, sin pensarlo más, salió de su estudio y caminó a grandes zancadas hacia el jardín, donde sabía que Charlotte estaría trabajando a esa hora. La encontró arrodillada junto a un rosal de rosas blancas, con las manos cubiertas de tierra y el cabello escapando de su recogido en mechones rebeldes. El sol de la tarde la bañaba en una luz dorada que la hacía parecer una criatura de otro mundo. «Charlotte», ella levantó la vista, sorprendida por la urgencia en su voz. «Edward, ¿qué sucede?» Él se detuvo frente a ella, respirando agitadamente. Las palabras que había planeado decir, suponiendo que hubiera planeado alguna, se evaporaron de su mente. «Frederick viene a Hertfordshire», soltó abruptamente. Charlotte parpadeó. «¿Lord Wentworth? ¿Para qué?» «Para ti». Edward tragó saliva. «Quiere cortejarte». El silencio que siguió fue tan tenso que parecía a punto de romperse. Charlotte se puso de pie lentamente, sacudiéndose la tierra de las manos. «¿Y eso te molesta?» Era una pregunta simple,
pero cargada de implicaciones. Edward supo que la respuesta que diera en ese momento definiría todo lo que vendría después. Sí, admitió. Me molesta. Me molesta más de lo que puedo expresar con palabras. ¿Por qué? Edward la miró a los ojos. Aquellos ojos azules que lo habían perseguido en sueños durante semanas. Porque te amo, dijo. Ya te lo dije una vez, arrodillado en el barro como un idiota. Pero déjame decirlo de nuevo, ahora que no estoy pidiendo perdón, sino pidiendo algo mucho más difícil. ¿Qué es? Edward respiró profundamente. Tu mano, tu corazón, tu futuro. Sé que no lo merezco. Sé que Frederick es un hombre mejor que yo, con menos pecados que cargar. Sé que cualquier persona sensata te aconsejaría que lo eligieras a él. Probablemente, admitió Charlotte. Pero yo te amo, continuó Edward. Te amo de una manera que no creía posible. Te amo porque eres fuerte, y digna, y valiente. Te amo porque me perdonaste cuando no lo merecía. Te amo porque cada día que paso a tu lado me conviertes en alguien mejor de lo que era el día anterior. Se arrodilló frente a ella, de nuevo en el jardín de rosas como semanas antes, y tomó sus manos entre las suyas. Charlotte Ashworth, ¿me concederías el honor de ser mi esposa? El tiempo pareció detenerse. Charlotte lo miró desde arriba, con el sol formando un halo dorado alrededor de su cabeza. En sus ojos había lágrimas, pero también algo más, una luz que no había estado allí antes. Edward Blackwood, dijo lentamente, eres el hombre más terco, arrogante e imprudente que he conocido en mi vida. Él sonrió a pesar de todo. Lo sé. También eres el hombre que me compró en un leilón de deudas, que me hizo trabajar hasta que las manos me sangraban y que me humilló frente a la aristocracia de Derbyshire. También lo sé. Pero, Charlotte apretó sus manos, también eres el hombre que tuvo el valor de buscar la verdad cuando era más fácil seguir odiando. El hombre que se arrodilló en el barro para pedir perdón. El hombre que me devolvió el camafeo de mi madre. El hombre que me ha demostrado día tras día que las personas pueden cambiar si realmente lo desean. Edward contuvo el aliento. ¿Eso significa? Significa. Charlotte sonrió, y fue como ver el sol después de un largo invierno. Que sí. Mi respuesta es sí. Edward se puso de pie de un salto, y sin pensarlo, la tomó entre sus brazos y la besó. Fue un beso torpe, urgente, lleno de todas las emociones que habían estado contenidas durante meses. Un beso que sabía a rosas y a lágrimas, y a promesas de futuro. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. ¿Qué le diremos a Frederick?, preguntó Charlotte. Le diremos la verdad, respondió Edward, que llegó demasiado tarde. Charlotte rió. Era la primera vez que él la escuchaba reír de verdad, y el sonido fue como música. Eres incorregible, lo sé. Edward la abrazó más fuerte. Pero ahora soy tu incorregible, y pretendo seguir siéndolo por el resto de nuestras vidas. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de actividad. La noticia del compromiso entre el duque de Hertfordshire y la hija del comerciante arruinado se extendió por la comarca como fuego en un campo seco. Los rumores volaban de mansión en mansión, de salón en salón, cargados de escándalo y de curiosidad. El duque casándose con una mujer que había sido su sirvienta, con la hija del hombre que supuestamente había arruinado a su madre. Era inaudito, era escandaloso, era, según las matronas más conservadoras, absolutamente impropio. Pero a Edward y Charlotte les importaba poco lo que pensara el mundo. Frederick Wentworth, cuando recibió la noticia, se presentó en Hertfordshire con un ramo de flores y una sonrisa agridulce. Felicitó a Edward con un apretón de manos sincero y a Charlotte con un beso en la mejilla que era a la vez despedida y bendición. Sabía que esto pasaría, confesó mientras tomaban té en el salón principal. Lo supe desde el baile de verano, cuando vi cómo Edward te miraba. Nunca había visto esa expresión en su rostro. ¿Qué expresión?, preguntó Charlotte. La de un hombre que ha encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Edward y Charlotte intercambiaron una mirada que lo decía todo. Frederick partió esa misma tarde, pero no sin antes extraerle a Edward la promesa de que sería invitado a la boda. Y así fue acordado. Los preparativos para la ceremonia comenzaron de inmediato. Edward quería una celebración grandiosa, digna de un duque. Charlotte, en cambio, prefería algo íntimo. Solo los criados de la casa, Frederick como padrino y Mrs. Briggs como madrina.
No necesito un vestido de seda importada ni un banquete para 200 invitados, dijo Charlotte cuando Edward le presentó los planes iniciales. Necesito que el día de mi boda sea sincero, que las personas presentes estén allí porque realmente nos desean lo mejor, no porque sea una obligación social. Edward, que había aprendido que discutir con Charlotte era generalmente una batalla perdida, aceptó sus condiciones con una sonrisa resignada. Como desees. Pero al menos déjame regalarte un vestido nuevo. Tengo uno, respondió Charlotte, de muselina blanca. Era de mi madre. Lo guardé todos estos años esperando usarlo en mi boda. Edward sintió un nudo en la garganta. Será perfecto, susurró, y lo fue. Una semana antes de la boda llegó una carta de Londres. Era de Lady Margaret. Edward la recibió con manos que apenas temblaban. Había aprendido a controlar sus emociones, al menos en apariencia, y la leyó en silencio en su estudio. Edward, he recibido noticias de tu compromiso. No me sorprende que hayas decidido humillar aún más el nombre de nuestra familia casándote con la hija de Thomas Ashworth. Si procedes con esta locura, considera roto todo vínculo entre nosotros. No asistiré a la ceremonia. No reconoceré a esa mujer como duquesa. Y cuando muera, mis propiedades personales serán donadas a obras de caridad antes que permitir que una Ashworth ponga sus manos en ellas. Espero que reflexiones sobre tus acciones. Tu madre, Lady Margaret Blackwood. Edward dobló la carta con cuidado y la guardó en un cajón. Luego salió del estudio y buscó a Charlotte en el jardín. La encontró sentada en el banco de piedra, leyendo su libro de poemas. Cuando lo vio acercarse, cerró el libro y le hizo espacio a su lado. «¿Qué sucede?», preguntó al ver su expresión. «Mi madre no vendrá a la boda». Charlotte asintió lentamente. «¿Estás bien?». Edward pensó en la pregunta. Pensó en los años de infancia solitaria, en las lecciones de odio disfrazadas de amor maternal, en la frialdad que siempre había marcado su relación con Lady Margaret. «Sí», respondió finalmente, «creo que estoy bien. Mejor que bien, en realidad. Es como si me hubiera liberado de un peso que ni siquiera sabía que cargaba». Charlotte tomó su mano. «La familia no es solo sangre, Edward. La familia es quien eliges que sea. Y tú has elegido construir una nueva familia, basada en el amor y no en el resentimiento». Edward la miró con admiración renovada. «¿Cómo es posible que seas tan sabia?». «No es sabiduría», Charlotte sonrió. «Es experiencia. Cuando lo pierdes todo, aprendes a valorar lo que realmente importa». Se quedaron sentados en silencio mientras el sol se ponía, con las manos entrelazadas y los corazones latiendo al mismo ritmo. La boda estaba a solo 7 días de distancia, y ambos sabían que cuando llegara no sería el final de su historia, sino apenas el comienzo de un nuevo capítulo. El 13 de septiembre, víspera de la boda, Hertfordshire Manor se sumergió en una atmósfera de expectación contenida. Los últimos preparativos estaban en marcha. La pequeña capilla de la propiedad había sido decorada con rosas blancas y rojas, sus pétalos perfumando el aire con una fragancia que parecía suspendida entre el cielo y la tierra. En las cocinas, el personal trabajaba sin descanso preparando el banquete que, aunque modesto en comparación con las celebraciones aristocráticas habituales, prometía ser memorable. Charlotte pasó la mañana ayudando con los arreglos florales, negándose a quedarse ociosa mientras otros trabajaban. Mrs. Briggs la regañaba cariñosamente cada vez que la encontraba cargando cestas o moviendo muebles. «Una novia no debería trabajar el día antes de su boda», protestaba la gobernanta. «Una novia debería hacer lo que le plazca», respondía Charlotte con una sonrisa. Por la tarde, Agnes la ayudó a probar el vestido de su madre por última vez. Era una prenda sencilla pero hermosa, muselina blanca con bordados de pequeñas flores en el corpiño, mangas que caían suaves hasta las muñecas, y una falda que flotaba como una nube cuando Charlotte caminaba. «Es el vestido más bonito que he visto», suspiró Agnes mientras ajustaba los últimos detalles. Charlotte se miró en el espejo. Por un momento, le pareció ver el rostro de su madre superpuesto al suyo, sonriéndole desde el más allá. «Estarías orgullosa de mí, mamá», pensó. «He encontrado mi camino, he encontrado mi hogar». Esa noche, cuando la casa dormía, Charlotte bajó al jardín de rosas. Era su ritual secreto, el que había mantenido durante todos esos meses. Caminar entre los rosales bajo la luz de la luna, respirar el perfume de las flores
encontrar paz en la belleza silenciosa de la naturaleza. Pero esa noche no estaba sola. Edward la esperaba en el banco de piedra con una copa de vino en la mano y una manta sobre los hombros para protegerse del frío nocturno de septiembre. «Sabía que vendrías», dijo cuando ella se acercó. «¿Cómo lo sabías?» «Porque te he observado hacer esto cada noche durante semanas». Edward sonrió. «Al principio porque desconfiaba de ti, después porque no podía apartar la vista». Charlotte se sentó a su lado y él extendió la manta para cubrirla también. «Mañana seremos marido y mujer», dijo ella como si necesitara decirlo en voz alta para creerlo. «Mañana y todos los días que vengan después». Se quedaron en silencio por un momento, contemplando las estrellas que brillaban sobre sus cabezas. «¿Tienes miedo?», preguntó Edward finalmente. Charlotte lo pensó. «No», respondió. «Tengo esperanza, tengo gratitud, tengo una sensación extraña de que todo lo que he vivido, lo bueno y lo malo, me ha traído exactamente a este momento. ¿Incluso el leilón?». La voz de Edward se tiñó de amargura. «¿Incluso los meses de servidumbre?». Charlotte tomó su mano. «Incluso eso. Porque si no hubiera sido comprada por un duque arrogante que creía que me odiaba, nunca habría conocido al hombre que se escondía debajo de esa máscara. Nunca habría descubierto que el odio puede transformarse en amor si se le da la oportunidad». Edward la miró con ojos brillantes. «No te merezco». «Probablemente no», Charlotte sonrió, «pero tendrás el resto de tu vida para intentarlo». Él rió, una risa suave, genuina, llena de alivio y de alegría, y la besó bajo la luz de las estrellas. Fue un beso diferente a los anteriores. No había urgencia ni desesperación, solo ternura, solo promesa, solo el preludio de una vida juntos. Cuando se separaron, Charlotte apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. «Cuéntame algo», pidió. «Algo que nunca le hayas contado a nadie». Edward pensó por un momento. «Cuando era niño», comenzó, «tenía una rosa favorita en este jardín. Era una rosa roja, la más grande de todas, que crecía junto a la fuente. Venía aquí cada tarde después de mis lecciones y le hablaba. Le contaba mis miedos, mis sueños, mis secretos. Era mi única amiga en una casa llena de sirvientes, pero vacía de afecto. ¿Qué pasó con ella? Un invierno especialmente frío la mató. Tenía 10 años. Lloré durante días». Edward hizo una pausa. «Fue la última vez que lloré hasta el día que descubrí la verdad sobre tu padre». Charlotte apretó su mano. «Plantaremos una nueva», dijo, «juntos, y cuando florezca será nuestra rosa, el símbolo de todo lo que hemos superado para llegar aquí». Edward sonrió. «Me gusta esa idea». Se quedaron en el jardín hasta que el frío los obligó a volver adentro, caminando tomados de la mano hacia la mansión, que pronto sería su hogar compartido. La noche cayó sobre Hertfordshire como un manto de terciopelo negro, y las estrellas siguieron brillando, ajenas a los milagros que sucedían bajo su luz. El 14 de septiembre de 1847 amaneció claro y luminoso, como si el cielo mismo quisiera bendecir la unión que estaba a punto de celebrarse. La pequeña capilla de Hertfordshire Manor se llenó de la luz dorada del sol matutino, que se filtraba a través de los vitrales y proyectaba arcoíris sobre las paredes de piedra antigua. Los bancos de madera oscura, normalmente vacíos, estaban ocupados por los sirvientes de la casa, vestidos con sus mejores ropas, con rostros que brillaban de emoción contenida. En el altar, el reverendo Thompson, un anciano de barba blanca que había bautizado a Edward 32 años atrás, esperaba con el libro de oraciones abierto entre las manos. A su derecha, Lord Frederick Wentworth hacía las veces de padrino, impecable en su traje de terciopelo azul, con una expresión que mezclaba alegría genuina y un toque de melancolía resignada. Y en el centro, de pie ante el altar con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo, estaba Edward Blackwood. Vestía de negro como correspondía a un duque, pero había renunciado a las medallas y condecoraciones que normalmente adornaban su pecho en ocasiones formales. Solo llevaba un pequeño broche de rosa roja en la solapa, el símbolo que él y Charlotte habían elegido para representar su unión. Las puertas de la capilla se abrieron. Charlotte apareció en el umbral, bañada por la luz del sol que entraba tras ella. El vestido de muselina blanca de su madre flotaba a su alrededor como una nube, y su cabello, suelto por primera vez desde que llegó a Hertfordshire,
caía en ondas castañas sobre sus hombros. En el pecho brillaba el camafeo de su madre, y en sus manos llevaba un ramo de rosas rojas y blancas recién cortadas del jardín. Edward sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era, sin duda alguna, la mujer más hermosa que había visto en su vida. Charlotte caminó por el pasillo con pasos lentos y medidos, no porque dudara, sino porque quería saborear cada segundo. A su derecha, Agnes sollozaba discretamente en su pañuelo. A su izquierda, Mrs. Briggs la miraba con una expresión que era parte orgullo maternal, parte asombro reverente. Cuando llegó al altar, Edward le tendió la mano. Sus dedos se entrelazaron y ambos sintieron la misma corriente de electricidad que había pasado entre ellos la primera vez que se tocaron, semanas atrás, en el jardín. «Estás hermosa», susurró Edward. «Tú tampoco estás mal», respondió Charlotte, con una sonrisa que iluminó toda la capilla. El reverendo Thompson carraspeó discretamente y comenzó la ceremonia. Las palabras del ritual matrimonial llenaron el espacio sagrado, antiguas y solemnes, pronunciadas miles de veces a lo largo de los siglos para unir a parejas de todo tipo. Pero para Edward y Charlotte, cada palabra tenía un significado especial, una resonancia única. En la riqueza y en la pobreza, Charlotte pensó en el leilón, en las manos agrietadas por el trabajo, en la humillación de servir champán a quienes la habían conocido como una dama. En la salud y en la enfermedad. Edward pensó en las noches de insomnio, en la fiebre del odio que lo había consumido durante 15 años, en la curación que había encontrado al descubrir la verdad, en los buenos tiempos y en los malos. Ambos pensaron en el camino que los había traído hasta aquí, tortuoso, doloroso, lleno de errores y de lágrimas, pero también de crecimiento, de perdón, de amor que había florecido contra toda probabilidad, hasta que la muerte nos separe. «Acepto», dijo Edward con voz firme y clara. «Acepto», dijo Charlotte, y sus ojos brillaban con lágrimas de felicidad. El reverendo Thompson los declaró marido y mujer. «Puede besar a la novia», añadió con una sonrisa paternal. Edward tomó el rostro de Charlotte entre sus manos y la besó. Fue un beso suave, tierno, lleno de promesas silenciosas. A su alrededor, los sirvientes aplaudieron y vitorearon, y Frederick se enjugó discretamente una lágrima. Cuando se separaron, Charlotte rió. «Bueno, Lord Blackwood», dijo, «parece que ahora soy su duquesa». «Siempre lo fuiste», respondió Edward. «Solo tardamos un poco en darnos cuenta». Salieron de la capilla tomados de la mano, bajo una lluvia de pétalos de rosa que los sirvientes lanzaban al aire. El sol brillaba sobre ellos cálido y generoso, y el perfume del jardín los envolvía como una bendición. Charlotte Ashworth, la hija del comerciante arruinado, la mujer que había sido vendida en un leilón de deudas, caminaba ahora como la duquesa de Hertfordshire. Pero más importante que cualquier título era lo que sentía en su corazón: paz, amor, esperanza, y la certeza absoluta de que, después de todo lo que había sufrido, había encontrado su lugar en el mundo. El banquete de boda se extendió hasta bien entrada la tarde, con risas, brindis y canciones que resonaban por los pasillos de Hertfordshire Manor. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, pintando el cielo de naranjas y violetas, Edward y Charlotte se escabulleron discretamente hacia el jardín de rosas. Era su lugar. El escenario de tantos momentos cruciales de su historia, donde Charlotte había salvado el rosal enfermo, donde Edward se había arrodillado para pedir perdón, donde ambos habían compartido secretos bajo la luz de la luna. Caminaron en silencio por los senderos de grava, escuchando el canto de los pájaros que se preparaban para dormir y el murmullo del agua en la fuente. El aire olía a rosas y a tierra húmeda, a finales de verano y a principios de otoño. Se detuvieron junto al banco de piedra, su banco, y se sentaron uno al lado del otro. «Es extraño», dijo Charlotte después de un momento. «Esta mañana me desperté como una mujer sin nombre ni fortuna, y esta tarde soy la duquesa de Hertfordshire. Parece un sueño». «Si es un sueño», respondió Edward, «no quiero despertar nunca». Charlotte sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. «¿En qué piensas?», preguntó él. «En mi padre». Charlotte cerró los ojos. «Me habría gustado que estuviera aquí, que viera que su hija encontró la felicidad a pesar de todo». «Creo que lo sabe», dijo Edward suavemente. «Donde quiera que esté, creo que lo sabe, y creo que está orgulloso de ti». Charlotte sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos, pero no las dejó caer. Ya había llorado suficiente.
Este era un día para la alegría. ¿Y tu madre?, preguntó. ¿Alguna vez la perdonarás? Edward pensó en la pregunta durante un largo momento. No lo sé, admitió finalmente. Quizás algún día, quizás nunca. Pero he aprendido algo importante de ti, Charlotte. El perdón no es algo que se deba a nadie. Es un regalo que elegimos dar cuando estamos listos. Y si alguna vez estoy listo para perdonar a mi madre, será por mí mismo, no por ella. Charlotte asintió. Es un buen comienzo. Se quedaron en silencio un rato más, contemplando cómo las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que oscurecía. Prometí que plantaríamos una rosa juntos, dijo Edward de pronto. Una rosa que fuera nuestra. Se puso de pie y le tendió la mano a Charlotte. Ella la tomó, curiosa, y lo siguió hasta un rincón del jardín donde un jardinero había preparado un pequeño hoyo en la tierra. Junto al hoyo había un rosal pequeño, con raíces envueltas en tela húmeda, esperando ser plantado. Es una variedad especial, explicó Edward. El jardinero dice que sus flores son de un rojo tan intenso que parecen hechas de rubíes, y que una vez que arraiga, puede sobrevivir a los inviernos más duros. Charlotte sonrió. Como nosotros, confirmó Edward. Juntos se arrodillaron en la tierra. Juntos colocaron el rosal en el hoyo y lo cubrieron con tierra fresca. Juntos lo regaron con agua del pozo cercano. Cuando terminaron, se pusieron de pie y contemplaron su obra. Es pequeño ahora, dijo Charlotte, pero crecerá, como nuestro amor, respondió Edward. Empezó pequeño, frágil, casi imposible, pero ha crecido, y seguirá creciendo año tras año, hasta que sus raíces sean tan profundas que nada pueda arrancarlo. Charlotte se volvió hacia él y lo besó. Fue un beso largo, profundo, lleno de todo lo que habían vivido y de todo lo que les quedaba por vivir. Cuando se separaron, el cielo era ya completamente oscuro, y la luna llena derramaba su luz plateada sobre el jardín. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Charlotte. «¿Cuál es el plan para el resto de nuestras vidas?». Edward la tomó de la mano y la llevó de vuelta hacia la mansión, cuyas ventanas brillaban con la luz cálida de cientos de velas. «No lo sé», admitió. «Y eso es lo más hermoso. Por primera vez en mi vida, no tengo un plan. No tengo una venganza que perseguir, ni un odio que alimentar, ni un enemigo que derrotar. Solo tengo esto. Tú, yo, esta casa, este jardín, y la certeza de que, pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos». Charlotte sonrió. «Eso es suficiente para mí». Entraron en la mansión, donde los últimos invitados aún celebraban, donde Mrs. Briggs secaba lágrimas de emoción en su delantal, donde Agnes bailaba torpemente con uno de los jardineros, y mientras caminaban hacia su futuro, tomados de la mano, ni Edward ni Charlotte miraron atrás. El pasado era el pasado, las heridas estaban sanando, y delante de ellos se extendía una vida entera de posibilidades. La mujer que él había comprado por 200 libras en un leilón de deudas se había convertido en la señora de Hertfordshire. Pero más que un título, Charlotte había traído a aquella casa algo que 7 generaciones de Blackwoods nunca habían conocido: la capacidad de perdonar. Y en el jardín, bajo la luz de la luna, el pequeño rosal que habían plantado juntos comenzaba su lenta y silenciosa tarea de echar raíces, de crecer, de prepararse para florecer cuando llegara la primavera. Como el amor, como la esperanza, como todas las cosas hermosas que nacen de las cenizas de la oscuridad.